Pues no debe de esperarse a que aparezcan síntomas de hipoxia o hipoxemia, ya que estas manifestaciones en muchos pacientes son muy específicas. Ya habíamos comentado, ¿verdad? La presencia de cianosis es un signo tardío que además puede pasar inadvertido por diferentes condiciones del paciente, como la anemia o el déficit en la iluminación o percepción de la coloración de la piel, como pueden ser pacientes que estén mitéricos o que sean muy morenos. A veces no se determina si el paciente verdaderamente está cianótico o no. En enfermos crónicos, en cambio, el uso de gasometría es más restringido y solo como evaluación de los resultados del tratamiento y para estimar la necesidad de oxigenoterapia crónica en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Como ya habíamos comentado en relación a la espirometría, como que la espirometría es más bien para pacientes crónicos de estudio y la gasometría es como para pacientes en procesos agudos. En pacientes con enfermedades respiratorias crónicas se hace, pero ya dijimos, para ver la necesidad de uso de oxigenoterapia o ver el resultado de los tratamientos que le hemos impuesto al paciente. Todos debemos de saber tomar una gasometría y debemos saber los fundamentos de la gasometría, ya que es la prueba más rápida y eficaz para informar sobre el estado global de la función del aparato respiratorio y metabólico. La interpretación de los gases sanguíneos debe ser siempre examinada a la luz del cuadro clínico de cada paciente. Entonces, no a todos los pacientes les voy a pedir una espirometría, como hemos dicho en la radiografía de tórax. La radiografía de tórax sí es una condición que debemos pedir a todos los pacientes, independientemente de que estén por procesos respiratorios o no lo estén, porque la complicación más frecuente, ya vimos, son las infecciones pulmonares en un paciente hospitalizados y que no dependen totalmente de tener procesos respiratorios, pueden ser por otras situaciones que ingresan al hospital. Y una gasometría, pues ahora con el advenimiento del saturómetro, pues es más fácil identificar a quién sí le voy a tomar una gasometría, perdón, porque de verdad tenga un proceso agudo y qué tan grave, pudiendo valorar la gasometría, me puede indicar este, esos resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores modifican los resultados de los gases arteriales? Cuando ustedes sean internas, pues, generalmente les van a tomar gasometrías, ya lo van a realizar cuando estén en el internado, pero deben tomar en cuenta qué factores me van a modificar estos resultados. La fracción inspirada que yo le estoy dando a un paciente me modifica eh, el resultado de algo que le llamamos índice de Kirby, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado con algunos de sus compañeras que han pasado visita conmigo. Para determinar el grado de lesión pulmonar necesito saber la fracción inspirada a la cual estoy tomando la gasometría. Entonces, en todos los gasómetros me piden algunos datos. También me piden la fracción inspirada a la que se le tomó esta gasometría al paciente. Y puede ser que me indique si el paciente también tenía fiebre o no tenía, para que pueda darme un resultado más cercano a la realidad. Uh-huh. Por lo menos la fracción inspirada debe evitarse hacer un cambio importante o hacer un cambio en lo que tiene aplicado el paciente en no tomar la gasometría en no menos de 10 minutos de haber realizado ese cambio de la fracción inspirada, porque si no, sí me va a alterar los resultados. Otra condición que me va a afectar cuando yo tomo una gasometría es la posición en que se encuentra el paciente. Ya vimos que en posición supina el paciente modifica la presión parcial de oxígeno arterial y el porcentaje de saturación. Entonces, ya que sabemos que cuando estamos acostados, los alvéolos dependientes pues están más colapsados, ¿verdad? Sobre todo si yo ya tengo un paciente con una enfermedad aguda. Recordemos que los alvéolos dependientes son los alvéolos que están en la parte posterior del tórax. Y esos alvéolos que se colapsan
Si yo estoy en posición supina, van a estar más colapsados que si yo estoy sentado. Entonces, la posición es importante. El patrón ventilatorio y la frecuencia respiratoria también es algo que me va a alterar mucho los resultados de una gasometría. Así que, ¿qué debo de poner en un gasómetro? La fracción inspirada, la que se le está tomando, en qué posición se le tomó al paciente y qué frecuencia respiratoria tenía durante el procedimiento. Muchos de ustedes van a ser expertos en tomar gases arteriales, pero muchas de ustedes no lo van a hacer. Entonces, los intentos prolongados por obtener una muestra producen con frecuencia una leve hiperventilación causada por el dolor de tantos piquetes. Y esto puede generar ansiedad en cada paciente. Así que hay que tomar también en cuenta. Si el paciente tiene fiebre, esto va a generar que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha, lo que disminuye la solubilidad de los gases en líquidos, reduciendo la presión arterial de oxígeno detectada. Entonces, un paciente que tiene fiebre, como ya dijimos, reduce la solubilidad de los gases en líquidos y por lo tanto hace que los gases fácilmente sean desprendibles del eritrocito y entonces baje mucho la presión parcial arterial de oxígeno detectada, ¿verdad? La hipotermia también hace lo contrario, desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipotermia en el paciente o la gasometría no se llevó, se prolongó la estancia dentro de un recipiente con hielo y yo no caliento esa gasometría para que intente obtener otra vez la temperatura corporal, entonces, ¿qué va a pasar? Los valores se van a sobreestimar. Va a tener una presión parcial de oxígeno en esa gasometría con más nivel de lo que uno pudiera esperar en un paciente que tiene temperatura normal. Entonces, eso sí puede alterar también incluso la determinación metabólica del paciente, o sea, la determinación del pH de la misma gasometría. ¿Sí? Bueno, en las muestras no congeladas, a veces toman la gasometría y ustedes deben de tener prácticamente el gasómetro en forma inmediata para realizar el proceso de la determinación de la gasometría. Pero si ustedes no tienen el gasómetro a la mano y tienen que ir a un cubículo cercano, intenten siempre llevarlo en un recipiente con que lleve hielo. ¿Por qué? Porque las muestras que no se congelan, la PCO2 o la presión arterial de CO2 dentro del gas, dentro de la gasometría aumenta de 3 a 10 milímetros de mercurio, produciendo una moderada reducción en el pH. O sea, ya sabemos que si, bueno, ahorita que vamos a ver lo de gasometría, vamos a determinar cómo se modifica el pH de los gases sanguíneos cuando se modifican los gases, los demás gases. En este caso, el CO2, el PO2 y el bicarbonato. De una muestra congelada, la presión arterial de oxígeno se mantiene habitualmente estable de 1 a 2 horas. O sea que yo puedo llevar mi muestra de 1 a 2 horas inmediatamente que yo tomé la muestra. Pero si yo no tengo la posibilidad de llevarla en un recipiente que lleve hielo, no me va a durar más de 15 segundos ese valor. Entonces, debo por lo menos tratar de trasladar conjuntamente en un recipiente, la gasometría en un recipiente con hielo. El uso de jeringas de plástico ocasiona grandes burbujas de aire. Por lo tanto, la presión arterial de oxígeno habrá que tomarla con cierta consideración en sus resultados, porque puede aumentar hasta 30 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno en la misma gasometría. También hay que tomar en cuenta si el paciente tiene una leucocitosis o trombocitosis marcada, porque produce una mayor producción de CO2, ocasionando un aumento en el pH y en el bicarbonato, ¿verdad? Hay también una condición que muchos lugares o hospitales no tienen jeringas específicas para gasometrías y estas uno las tiene que preparar con heparina.
una cantidad excesiva de heparina neutraliza el bicarbonato dependiendo de la zona donde se tome la gasometría y variará el pH en sangre venosa o en sangre arterial. Entonces, no debemos de aplicarle excesivamente heparina. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para determinar una gasometría? Ya vimos para que lo primero es definir el estado ventilatorio que tiene cada paciente y el equilibrio ácido-base que podemos estar, que nos puede estar sugiriendo los datos clínicos de cada paciente. Entonces, es importante que en todo paciente que tengamos procesos agudos de alteración de la ventilación, necesitamos una gasometría. En todo paciente que tiene trastornos en el equilibrio ácido-base, necesitamos una gasometría. O sea, la gasometría, ¿qué es lo que me mide? Me mide la función pulmonar y la función metabólica del paciente. Es como, sus resultados de una gasometría es como determinar en forma general qué es lo que está pasando en cada uno de los pacientes al realizarle la determinación de los gases sanguíneos. Una cuantificación de respuesta terapéutica también es una indicación para tomar una gasometría. O sea, por ejemplo, a alguien que le estoy dando tratamiento con oxígeno o la necesidad de la hipoxemia que tiene para ver qué rango terapéutico ha sido posible obtener con ese manejo. Monitorizar la severidad o la progresión de las patologías respiratorias. También es conveniente tomar una gasometría. Estudios preoperatorios de pacientes, especialmente a los que se le efectúa toracotomía, ¿verdad? O resección de una parte del parénquima pulmonar. Estudio de las neumopatías y peritaje de la incapacidad laboral, ¿verdad? Entonces, todos debemos de saber esta prueba que le hacemos a todos los pacientes, que se llama prueba de Allen, para ver si es factible que el paciente se le pueda realizar una espirometría. Entonces, si ustedes ven en su imagen, aquí tenemos una diapositiva esquemática de cuál es la prueba de Allen. Con la mano extendida, se pide al paciente que abra y cierre los puños vigorosamente tras haber localizado el pulso radial y cubital. Para que no se les olvide, aquí tenemos la antena de el radio, ¿verdad? Entonces, la arteria radial y la cubital se detectan y se hace se aprieta vigorosamente esas dos arterias y se le pide al paciente que haga esta maniobra, que abra y cierre el puño vigorosamente, como lo tienen en su diapositiva, ¿sí? Tras 5 a 10 flexiones suele aparecer palidez, que es la isquemia de la región palmar. Aquí tenemos la diapositiva y si ustedes ven, ya nos demos una idea de que el paciente realizó de 5 a 10 flexiones de la palma y nosotros realizamos la obstrucción de las arterias tanto del radio como del cúbito. Debe empezar a haber una palidez de la palma. Si se libera la compresión del cubital y se registra el tiempo necesario para que reaparezca la coloración de la palma, ¿sí? Entonces, yo no voy a dejar de oprimir la arteria radial y libero la cubital, siempre y cuando esta arteria cubital que ya dejé de presionar debe de aparecer otra vez el eritema normal de la palma y no debe de transcurrir más de 15 segundos para que ese eritema se considera que la arteria cubital está teniendo circulación hacia el resto de la palma. ¿Sí me entienden o no? Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí ya, si ustedes ven, la arteria cubital se dejó liberada y apareció el eritema en toda la palma. La arteria radial la tengo aprisionada. Si esto tardó menos de 15 segundos, entonces podemos decir que es una prueba de Allen negativa. Es una prueba de Allen negativa. ¿Sí? Entonces se podrá realizar la punción de la arteria radial, porque son las radiales las que puncionamos principalmente. Pero si no aparece, como en este caso, que la mitad de la mano se queda sin circulación colateral, entonces se dice que es una prueba de Allen positiva y no se podrá realizar la punción de la arteria radial. ¿Entendido o no? Entonces, una prueba de Allen positiva me contraindica tomar una gasometría. Es algo que yo debo tomar en cuenta siempre. Siempre debo de hacer esa prueba. ¿Por qué? Porque las arterias radiales son las que principalmente puncionamos. Es poco frecuente el que la cubital puncionamos. Siempre puncionamos la radial, porque está más a la mano, es más sencilla de palpar, de detectar y de tomar una muestra. Pero yo debo de hacer esta prueba de Allen. Si esta prueba de Allen sale positiva, no puedo yo tomar la gasometría, porque quiere decir que la arteria cubital no tiene posibilidad de darle circulación al resto de la palma. Y corro el riesgo de que si punciono la arteria radial, puede tener espasmo la arteria radial y al rato se quedan sin media manita. Bueno, entonces esa prueba de Allen tiene que aprendérsela. Contraindicaciones para la toma de gasometría. Contraindicaciones: prueba de Allen positiva, evidencia de enfermedad vascular periférica o infecciosa. O sea, si hay una infección cercana a esa zona donde se va a hacer la prueba, no se debe de realizar. Esas son las dos contraindicaciones absolutas: prueba de Allen positiva o enfermedad vascular periférica o infecciosa de la extremidad seleccionada. O sea que si yo tengo una celulitis o tengo un proceso séptico en esa extremidad, no puedo tomar yo una gasometría. ¿Cuáles son las complicaciones de tomar una gasometría? Dolor de la región donde se puncionó, espasmo arterial, hematomas, anafilaxia por la anestesia. A veces algunas gentes toman gasometrías con un poco de anestesia. Generalmente no lo hacemos porque la aguja es muy pequeña y es a veces imperceptible el piquete, ¿no? Hiperventilación por miedo al dolor. O sea, alguien que no se deja tomar una gasometría tiene una posibilidad de definir que no hay que tomarla, porque va a ser complicado el obtener el procedimiento. Mejor hay que pedir a alguien que nos ayude a tomarla. Traumatismo de la arteria por la aguja y la trombosis, ¿verdad? La trombosis de la arteria. Bueno, entonces aquí tenemos los valores de los gases arteriales. La presión parcial de oxígeno, ya dijimos, depende el nivel de altura en el cual estemos, o la presión barométrica en la cual nos encontremos. Si es en la ciudad, a nivel del mar, ciudad de Veracruz o Mérida, Cancún, ¿verdad? Obviamente está a nivel del mar, la PO2 debe ser mayor de 80. Como dice aquí del lado derecho, va a depender de la altitud y algunos autores dicen que también depende de la edad. Eso sí
es real, ¿verdad? Pero generalmente tomamos la altitud como algo, como un valor bien definido. La otra es la presión parcial de CO2, 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? El bicarbonato, 24 más menos 2. O sea, el bicarbonato puede ser 26 o puede ser 22 y se considera normal. El pH, 7.35 a 7.45, ¿verdad? Y el porcentaje de saturación, arriba de 95. También va a depender de la altitud. Acuérdense que para la Ciudad de México, la saturación arriba de 92. Y en la ciudad de Veracruz, o a nivel del mar, arriba de 95. Bueno, para interpretar una gasometría, ¿qué es importante que hagamos? Están bien definidos 5 pasos para interpretar la gasometría. Vamos a ver, a empezar con el primer paso. Para interpretar una gasometría debemos de determinar primero el pH. Si ya dijimos que el pH debe estar entre 7.35 y 7.45, si el pH es mayor de 7.45, ¿de qué estamos hablando? De que hay una alcalemia. Si es menos de 7.35, de que hay una acidemia. Conocer el pH nos ayuda a identificar fácilmente el trastorno primario. Lo primero en una gasometría para identificar cuál es el trastorno primario, debo de decir, ¿hay alcalosis o hay acidosis? Dependiendo cómo esté el pH. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. El segundo paso, ¿cómo está el bicarbonato? Acuérdense que los mayores trastornos que un paciente tiene, pues en el caso de nuestra materia, son los trastornos de difusión de gases, ¿verdad? La hipoxemia o la hipercapnia. Pero en esta referencia nos dice que el segundo paso hay que definir cómo está el bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato lo normal es de 24 más menos 2. O sea, yo puedo tener 26, se considera normal. Puedo tener 22, se considera normal. Entonces, si la acidosis metabólica es la que está presente, el bicarbonato estará en menos de 22. Si es una alcalosis metabólica, el bicarbonato estará arriba de 26. ¿Cómo está el exceso de otra forma de definir cuál es el proceso metabólico, si es acidosis o es alcalosis, lo podemos definir con el exceso de base. En los resultados de la gasometría normal no viene el exceso de base, pero o también llamamos déficit de base. El déficit de base o el exceso de base nos los dan en menos 2, menos 1 más menos 2. O sea, puedo tener más 3 o menos 2 o más 2 o menos 3. O sea, el exceso de base me habla de la concentración de las reservas de bicarbonato que tiene mi organismo y me lo da siempre casi en un valor negativo, ¿verdad? De cero me da menos 1, menos 2, menos 3. Entre más negativo sea, las reservas de bicarbonato están reducidas. Entre más positivo me dé el exceso de base, las reservas de bicarbonato están muy altas. Generalmente el exceso de base me habla de la reserva del bicarbonato y siempre me dicen exceso de base o déficit de base de menos 1 más menos 2. O sea, puedo tener menos 3 todavía como algo normal o más 2 como algo normal. ¿Sí? Entonces podemos determinar el estado ácido-base dependiendo del déficit de base. Entre más negativo esté, o sea, esté más allá de menos 2, menos 4, menos 5, menos 10, menos 12, quiere decir que hay un proceso de acidosis metabólica. Pero si entre más positivo esté el exceso de base, puedo tener más 2, más 4, más 6. El exceso de base me dirá que tiene un problema de alcalosis metabólica.
podemos definir el estado ácido-base, ya sea simplemente viendo el bicarbonato o viendo el déficit de base. Algunos gasómetros no me dan el déficit de base, algunos. Entonces acostúmbrense a usar más al bicarbonato. Bicarbonatos menores de 22, acidosis metabólica. Bicarbonatos mayores de 26, alcalosis metabólica. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ok. El paso 3, ¿cuál es la compensación? Yo puedo tener un proceso, aquí en este recuadro, si ustedes ven, o en esta pantalla, si ustedes ven, aquí está la referencia de dónde saqué todo esto. Si quieren copiarla, cópienla, está en inglés. Pueden hacer, le llamamos el primer del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Resolviendo la primera instancia la primera instancia clínica de los problemas ácido-bases. Es un artículo ya viejito, pero casi todos toman en cuenta este artículo y nos da nos da algo que llama la regla de los 5. Prácticamente estos 5 pasos que les estoy dando están en relación a este artículo. Cuando yo defino cuál es el grado de afección metabólica, determino si la compensación de esa alteración metabólica está compensada o está descompensada. O sea, si tiene acidosis metabólica compensada o descompensada, o tiene alcalosis metabólica compensada o descompensada. Como ya dijimos, me baso mucho en los resultados del bicarbonato, ¿verdad? Cuando la acidosis metabólica está presente en una gasometría, por cada reducción de 1 milimol de bicarbonato, mi compensación esperada será de 1.3 milímetros de mercurio de reducción del PCO2. ¿Qué quiere decir esto? Si el PCO2 esperado es mayor que el real, catalogar como una alcalosis respiratoria. Si el PCO2 esperado es menor que el real, catalogar una acidosis respiratoria. Pero si el PCO2 es igual al esperado, es un trastorno puro metabólico. Bueno, para que no se me hagan bolas. Por ejemplo, si en una gasometría el bicarbonato bajó a 15, entonces, ¿cuánto esperaría que bajara de PCO2 en la gasometría de un paciente determinado? Entonces, si decimos que 22 es lo normal y el resultado es 15 de bicarbonato, entonces estamos hablando de 7. 7 es lo que bajó de lo normal de bicarbonato en la gasometría. Entonces 7 lo multiplico por 1.3. Yo esperaría que también en la gasometría se redujera consecuentemente el PCO2 9 milímetros de mercurio del resultado normal. O sea, que si yo tengo bicarbonatos de 15, yo esperaría que en la gasometría, para considerar algo compensado, debería tener el paciente 26 de PCO2. ¿Sí me explicó o no? Sí, los demás no los oigo, ¿eh? Entonces, abusados porque les vamos a poner unos ejemplos y me van a decir, ¿está compensado o no está compensado? Por cada milimol de bicarbonato que baja de lo normal, yo debería esperar que se redujera una PCO2 en milímetros de mercurio de 1.3. Si yo tengo 15 de bicarbonato en la gasometría, ya me bajó 7 milimols de lo normal. Yo esperaría que la PCO2 detectada por el gasómetro debería de estar 9
milímetros de mercurio por debajo de lo normal. Si ya dije que son 35 de PCO2 lo normal, pues le quito 9, serían 26 de PCO2. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, doc. Bueno, entonces ahí yo tengo que buscar en este paso 3, ¿está compensado el proceso metabólico de acuerdo a la reducción del PCO2 o no? Si el PCO2 esperado, o sea, si en este caso de 15 milimol que va, perdón, de 15 de bicarbonato que bajó, o sea, bajó 7 milimols en la gasometría, yo estoy esperando 9 milímetros de mercurio de reducción del PCO2. Entonces dice aquí que si el PCO2 esperado es mayor que el real, o sea, no tuviera 26, sino tuviera, por ejemplo, 30, yo debería tener con 15 de bicarbonato 26 de PCO2. Pero, por ejemplo, si tuviera 30, ¿qué es lo que hay que catalogar? Que el paciente tiene una alcalosis respiratoria. Perdón, a ver. Si el PCO2 esperado es mayor que el real, o sea que si bajara más, estaba al revés, perdón, que si bajara más, que si el PCO2 esperado es mayor que el real, o sea que si con 15 de bicarbonato yo espero que ya bajó 7 milimol de bicarbonato, yo esperaría que bajara 9. Si el PCO2 esperado es mayor, o sea que bajara, no sé, 12, 14 en relación al bicarbonato que bajó, o sea que no tuviera 26, sino que hubiera bajado hasta 22, hay que catalogar que tiene el paciente agregada una alcalosis respiratoria. Y todo lo contrario, si el PCO2 esperado es menor, o sea que tuviera 30, lo que les decía al principio, hay que catalogar que el paciente está teniendo una acidosis respiratoria. O sea que tendría un problema tanto de acidosis metabólica como de acidosis respiratoria, un proceso mixto. Pero si el PCO2 es igual al esperado, o sea, 26, entonces sí es un trastorno puro. ¿Y quedó claro eso? Sí, doc. Doctor, yo tengo una duda. A lo que le resta de 26, bueno, le resta 35 menos 9 para que le salga 26. Exactamente. 35 que es como el valor, Esperado. ajá. Pero ¿Sí? siempre se toma el menor porque es de 35 a 45, ¿no? Se toma el menor, por así No, decirlo. el menor sí, porque está hacia abajo todo. Yo, Ah, esper- ok. yo esperaría Gracias. que tuviera 26. Pero si ya dice aquí que el CO2 esperado es mayor, o sea, se redujo más el CO2, que bajara, por ejemplo, a 22, 20, entonces tienes que catalogar que tiene agregada una alcalosis respiratoria. Generalmente el paciente que tiene acidosis metabólica está hiperventilando, tiene una alcalosis respiratoria, pero si el PCO2 bajó más de lo esperado, entonces lo que tú tienes es una sobrealcalosis respiratoria. Sí está teniendo una alcalosis respiratoria por la acidosis que tiene, pero está sobreagregado otro proceso que me genera alcalosis respiratoria. Pero si el PCO2 esperado es menor, en lugar de 26, solamente tenía 30 de PCO2, lo que hay que catalogar es que no nada más es una acidosis metabólica, sino está agregada una acidosis respiratoria. Sí, Entonces, gracias, doctor. siempre hay que catalogar lo esperado para cada trastorno. Para cada milimol de bicarbonato que baja, debo de esperar la compensación de 1.3 milímetros de mercurio de reducción del PCO2. ¿Sí? Aquí nos vamos a ir lentos, vamos a terminar con la siguiente para que no nos hagamos bolas. Bueno.
Aquí es alcalosis metabólica, todo lo contrario. Por cada milimol de bicarbonato que está aumentada, por ejemplo, 26 es lo máximo. Si yo tengo 30 de bicarbonato, pues tengo una alcalosis metabólica. Yo tendría que esperar que el CO2 incrementara 0.6. Entonces 20 serían 4 por 0.06. Yo esperaría que el incremento del CO2 estuviera por arriba de 0.06. ¿Sí? Entonces son 4 por 0.06. Serían 2. Entonces, lo normal que yo esperaría que el CO2 aumentara sería por arriba de lo normal. O sea, si yo sé que es de 7.35 a 7.45, yo esperaría que no aumentara por arriba de 48 de CO2. Acuérdense que el rango es amplio, entre 35 y 45. Si la acidosis metabólica es la que está presente, me voy a 35. Si hay una alcalosis, lo que yo esperaría es por arriba de 45. ¿Sí? Y aquí lo dice abajo, si el PCO2 esperado es mayor que el real, catalogar como una alcalosis respiratoria. Si el PCO2 esperado es menor que el real, catalogar como una acidosis respiratoria. O sea que si para 30 de bicarbonato yo debería de esperar 46 de CO2 y no tengo 46, por ejemplo, tengo 37. Ahí yo estoy teniendo un proceso de alcalosis metabólica más acidosis respiratoria, porque yo debería tener el CO2 alto, no tan bajo. Y al revés, si para 30 de bicarbonato yo esperaría 46 y tuviera más de 46, tuviera yo 40, 49, 40, 50, entonces yo estoy teniendo una alcalosis, perdón, una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. Recuerden que cada vez que retengo CO2, pues evidentemente es una acidosis respiratoria. No sé si quede dudas hasta acá. Todavía nos faltan 2 pasos más, que son los más complicados, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente plática. Apréndanse estos 2 pasos, que eso va a ser lo importante para que empiecen a valorar los resultados de los procesos metabólicos. Ya veremos los respiratorios más adelante. ¿Alguna duda? No, doc. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, si en el PCO2 está, no se pasó ni se bajó de más, entonces lo único que se podría catalogar es alcalosis metabólica y ya así queda nada más. En cuestión de... A ver, no te entendí. Ajá, como de diagnóstico, no sé si En un proceso porque es que dice que es un metabólico, trastorno puro. O sea, nada más ajá, queda en alcalosis metabólica, ¿no? en un proceso puro, dices, tengo una alcalosis metabólica, simplemente. En la pregunta, en el paso 3 de la segunda que les di, ¿o en cuál? ¿En esta o en la siguiente? No,